Bienvenidos a Voces de la Memoria, un podcast testimonial a 50 años del golpe de Estado en Argentina. Una producción del Movimiento por los Derechos Humanos de San Francisco del Monte de Oro, San Luis, junto con Radio La Cigarra. Este ciclo forma parte de la convocatoria Federalizar la Memoria. Hace 50 años, la historia argentina cambió para siempre. Pero la memoria no es pasado, es voz, es nombre, es historia viva. Hola, me llamo Carlos Enrique Pérez Rizo, más conocido como El Cabezón. Tengo 73 años, soy de Rosario, provincia de Santa Fe. Padre de 3 hijos y abuelo de 4 nietos, de profesión ingeniero agrónomo, ya jubilado. Mi padre, radical, muy interesado en la política, motivó que en casa se hablara y leyera acerca de la realidad, de la historia de nuestro país y del acontecer mundial. Estamos hablando de mediados de la década del 60, plena de cambios y conflictos en todo el planeta, en especial en los países del llamado Tercer Mundo. Todo ello provocó que comenzara a cuestionarme aquello que me rodeaba y, dada mi formación cristiana, rebelarme ante las injusticias. Así, en 1970, plena dictadura de Onganía, empiezo a estudiar agronomía en Rosario, descubriendo un universo distinto a lo que conocía. A fines de 1971, comencé a militar en el peronismo universitario vinculado a la organización Montoneros, convencido que el sueño de una patria libre, justa y soberana se iba a lograr sumándome a la lucha popular y nacional librada históricamente por nuestro pueblo. A mediados de 1975 llegué a ser presidente del Centro de Estudiantes, hasta que la organización paraestatal Alianza Anticomunista Argentina, las 3A, intentó secuestrarme en 2 oportunidades, razón por la cual debí dejar de asistir a mi facultad y retomar la militancia barrial. El 24 de marzo del 76, en virtud del golpe oligárquico-militar y la dificultad de ingresar a los barrios que eso conllevaba, me convocan a integrar la organización Montoneros propiamente dicha. Esa fecha significó para muchos de la población un cierto alivio, pues se supuso que los militares iban a poner orden en la sociedad, dada la alta conflictividad de la época en diversos frentes. Pronto se vio que ese orden era a base del terror, impuesto con la militarización de la sociedad, representada por la permanente presencia en las calles, fábricas, universidades, barrios, escuelas secundarias, etc., de uniformados o civiles armados deteniendo personas de a miles, con destinos diversos, desde la cárcel, asesinados en enfrentamientos fraguados o la desaparición lisa y llana. Por la que cuando algunos aún sostienen que eso fue una guerra, cabría preguntarles quiénes eran los del bando contrario pasibles de ser combatidos. Claramente el enemigo a eliminar eran todas aquellas personas que apoyaban o participaban de organizaciones políticas, sindicales, sociales, estudiantiles, etc., opuestas al proyecto de sociedad para unos pocos que intentaron imponer por la fuerza. En agosto del 76, la patota de Agustín Feset, jefe de la policía de Rosario, allana mi casa familiar y logro escaparme por los techos. Pero el 14 de octubre de ese año soy detenido en plena calle por la misma patota. En ese momento me dije, se terminó todo. Ese pensamiento tuvo origen en las sucesivas caídas de compañeros y amigos en días previos, sin saber a ciencia cierta cuál había sido su suerte. Eso daba la pauta concreta que la situación para nuestra organización en particular y para el pueblo en general iba de mal en peor, sin saber lo que con los días y años comenzó a develarse, la desaparición casi completa de una generación que dio todo de sí por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Por obra y gracia de mi padre, no fui asesinado junto a los 7 compañeros con los que estuve en el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía, quienes fueron llevados hasta la localidad de Los Urgentes, provincia de Córdoba, y allí los fusilaron. Luego de varios días de tortura física y meses de psicológica, fui trasladado a la cárcel de Coronda, luego a Rawson, Caseros, Devoto, etc., hasta salir en libertad del 17 de abril del 84. En todos esos años de prisión,
donde la constante por parte de los penitenciarios federales o provinciales era buscar nuestra destrucción física y mental, la solidaridad y el apoyo entre los compañeros y la firme presencia de las familias, pese a la distancia y a los castigos, fue fundamental para mantenernos enteros y fundamentalmente dignos. Pocos días después de salir en libertad, me inscribí en la facultad para continuar mi carrera, pues solo me faltaba 1 año y medio para terminarla. Sostengo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, pues me ayudó a reintegrarme a esa sociedad que había cambiado sobremanera. Nuevos lenguajes, mucho desconocimiento de lo ocurrido, diferentes formas de relacionarse, etc. Papel fundamental para lograrlo fue el apoyo de toda mi familia y de viejos amigos y compañeros que, con su afecto, me allanaron el camino para seguir adelante de forma medianamente normal. Cabe acotar que no todos los ex detenidos políticos en particular y los sobrevivientes en general tuvieron las mismas oportunidades que las mías y se les hizo cuesta arriba reinsertarse en la sociedad. En 1985 declaré en el juicio a las juntas militares por ser uno de los 3 testigos claves de la masacre de los Urgentes. Todo el juicio fue históricamente importante, tanto nacional como internacionalmente, más allá de las limitaciones políticas impuestas por el poder de los mentores y beneficiarios de la dictadura que aún seguían presentes. Volví a declarar en los juicios por la verdad y por último lo hago al reabrirse las causas por delitos de lesa humanidad cuando el presidente Néstor Kirchner pone fin a las leyes de punto final y obediencia debida. A 50 años de semejante tragedia y los vaivenes ocurridos en nuestra débil democracia, observo con preocupación cómo ha resurgido el negacionismo en una parte importante de la población, ya sea porque estaba subyacente o por haber sido alentado por grupos de poder desde sus diferentes medios de comunicación afines al ideario de la dictadura oligárquico-militar. Lito Nevia dice en una canción: si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Entonces, la pregunta del millón es cómo llegar a las nuevas generaciones de argentinos para que sepan la verdadera historia, aquella que escriben los pueblos con sus luchas y contradicciones, de cómo nos han dominado y aún lo hacen, económica, social y culturalmente, para beneficio de cada vez menos personas. La generación del 70, a la que con orgullo pertenezco, no fue un grupo de idealistas nacidos de la nada, no. Retomamos la memoria activa de la larga lucha por la liberación de nuestro pueblo y del de Latinoamérica toda, y pusimos hasta lo más preciado de nosotros para lograrlo, nuestra propia vida. Dice León Gieco: todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Fue, es y será nuestro ADN. Y cuando no quede ninguno de nosotros, vendrán otros, como quedó demostrado este 24 de marzo, a levantar similares banderas renovadas, pero con el peso y el bagaje de todo aquello que está guardado en la memoria popular. El sueño de una patria grande, unida y liberada del yugo de los poderosos. Gracias.